Hoy estamos con Daniel López, fundador y CEO de Vinalium, tiendas especializadas en vino. Actualmente tienen 100 tiendas repartidas entre España y Francia. De supermercados nosotros llegamos a tener 20. Mi padre había estado enfermo los años anteriores y había tenido una oferta para comprarle los supermercados de Sabadell, una cadena de Barcelona que es Sorli Discount, que se interesó por esos supermercados, con lo cual al final se realizó la operación de venta de solamente los supermercados que teníamos en Sabadell. Montamos la primera tienda especializada, que aprovechando el nombre pues se llamó Tic Tac Drinks. O sea, no se llamaba Vinalium. No se llamaba Vinalium, no. Tú cuando cometes un error, al final lo vas a saber que ha sido un error, al día siguiente o al cabo de un año, pero más o menos lo vas a saber. Cuando has acertado, es muy probable que no lo sepas nunca, porque no ha pasado nada malo. Hoy estamos con Daniel López, fundador y CEO de Vinalium, tiendas especializadas en vino. Actualmente tienen 100 tiendas repartidas entre España y Francia. Daniel, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Muy bien. Pues sí, 100 tiendas y 2 proyectos que van a ver la luz, esperemos que pronto. ¿Se puede saber dónde? Pues bueno, uno sí, es en León, porque ya está firmado el proyecto, ¿sí? Y el otro va a ser en las inmediaciones de nuestra central, cerca de Sabadell, pero todavía faltan cosas por rematar. Estaremos atentos. Sí, ahí estaremos. Daniel, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional. Bien. Bueno, así empezando desde el principio, cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en un economato. Era la especie de supermercado de una empresa muy grande textil en Tarrasa, que se llamaba Torre de Mer, y tenía un supermercado donde compraban todos los empleados en aquella época, años 60-70. Empresas muy grandes solían tener su propio supermercado y había como pues, 3.000 trabajadores que compraban allí y tal. Y mi padre, dentro de estar en el sector del textil, no tocaba prácticamente nada de textil, sino que estaba muy centrado en la alimentación porque él era encargado del economato este. Como era bastante emprendedor, pues bueno, decidió emprender, decidió abrir su propio supermercado, que eso fue en el año 82. Y en aquel momento fue bastante visionario porque montó un formato que no existía. Lo montó en Sabadell, nosotros vivíamos en Tarrasa, lo montó en Sabadell y era un formato de supermercado moderno, digamos, de los de hoy en día. Es decir, grande, con servicio a domicilio, aire Podías encontrar de todo. Podías encontrar muchísimas referencias. En aquellos momentos en Sabadell, por ejemplo, no existía nada parecido. Era todo tiendas de ultramarinos, bueno, otros servicios pequeños. Imagino el agricultor que igual abría garaje, sí, y podía... No, incluso tiendas pequeñitas de ultramarinos que bueno, tenían todo productos de alimentación y algún pequeño supermercado, formato igual 200 metros cuadrados, igual o 300 era lo más grande que había. Él montó un supermercado de 1.200 metros con muchos servicios, con frescos, tanto fruta, carne, pescado, embutidos, y la verdad es que bueno, pues encajó muy bien el concepto, le fue muy bien y a partir de ahí pues con los años fue haciendo su recorrido. Se abrió al cabo de 5 años el segundo supermercado también en Sabadell y la empresa fue creciendo. ¿Cuántos llegasteis a tener? De supermercados nosotros llegamos a tener 20. Fuimos líderes locales en Sabadell durante bastante tiempo, era supermercados Tic Tac, y posteriormente pues también abrimos en otras zonas cercanas, ¿no? Tarrasa, Mataró... O sea, todo por el Vallés. Sí, Vallés, Maresma, sí, esta era un poco... Muy controlado la logística. Correcto, y poder, imagino, también tener muy controlados los súper. Sí, exacto, eso era un poco porque no dejaba de ser al final una empresa familiar. Mi padre y mi madre pues trabajaron mucho ahí y mi hermano y yo éramos pequeños todavía, o sea que no nos incorporamos más allí de que sí que pues con 7-8 años los sábados me hacían ir ahí a recoger carritos del parking
ayudar, claro. Sí, ya un poco ya... Yo me acuerdo que mi primera función era... Entonces había mucho envase retornable, que ahora vuelve a estar un poco de moda, Sí. pero en aquel momento era lo común. Entonces, cuando venían los clientes, traían sus envases. Yo me acuerdo que estaba en un mostrador que, bueno, me llegaba por aquí, casi no me veían. Y entonces me daban los envases y yo les daba un ticket que podían luego, para que cuando pasaran por caja, pues le abonaran lo que habían traído. Y eso fue eso, y recoger carritos del parking, porque todavía no existían las monedas estas que le pones y entonces había que ir recogiéndolos. O sea, has vivido las empresas desde bien pequeño. Sí, pequeñito. Intentaba escaquearme, pero no me dejaba mucho. Entonces, muchos sábados estaba allí ayudando, con 8 o 9 años más o menos, que fue cuando empezó. Muy bien. Y luego, posteriormente, como te digo, fue creciendo la empresa. Yo, obviamente, pues seguí estudiando. Y cuando salí de la universidad, pues ya me incorporé. Ya la empresa había crecido bastante. Mi padre había pasado una fase mala de enfermedad y tal, y entonces estaba como dudando si seguir o no. Y yo me incorporé justo cuando había tenido una oferta para comprarle los supermercados que teníamos en aquel momento en Sabadell, que seguíamos siendo bastante líderes. Y muy poco después de incorporarme yo, una de las primeras cosas que hice cuando me incorporé ya después de los estudios fue ayudar a mi padre en el proceso de venta de los supermercados de Sabadell. Entonces... O sea, te incorporas, previamente recibís una oferta. Correcto. Y tú ayudas a consolidar que esa oferta, pues, para poder vender los supermercados. Sí, correcto, dentro de las grandes limitaciones de un chaval que acaba de salir de la universidad y que tenía 22 años o así, pues bueno, sí, en lo que pude estuve allí ayudando. Y previamente había pasado una fase que empecé a trabajar en un supermercado, empecé de reponedor. O sea, cuando salí de la universidad no tenía muy clara la idea de seguir con la empresa familiar o no, pero bueno, enseguida mi padre me convenció diciéndome: el lunes empiezas, o sea que no tengas dudas. No pude dudar mucho de lo que hacer y empecé ese día y no he parado, o sea que... Muy bien. ¿Cuántas personas llegáis a tener trabajando en los supermercados? Pues ahí llegamos a tener 200, casi 200 personas cuando estaba en pleno No son apogeo. poquitas. No, era uno de los temas del día a día, la gestión de los recursos humanos, sí. ¿Qué aprendizajes te llevas de haber ayudado o haber escuchado a tu padre la gestión de 200 personas? Mira, que casi lo más importante es que cada persona es un mundo y que no puedes estandarizar cosas, pero es complicado, muy complicado estandarizar las relaciones con el personal porque cada uno es diferente. Entonces, las relaciones humanas, ¿no? Eso es, sí, no puedes tener obviamente unas directrices de empresa y tal, pero luego caso a caso prácticamente lo tienes que tratar individualmente. Y bueno, es muy complejo, claro, es muy complejo si ya tú te pones en tu vida y tú tienes muchas complicaciones, ¿no? Sí. Hay cosas que te gustan, cosas que no, cosas que haces de buen grado, cosas que no, bueno, cosas que te interesan, otras que, pues bueno, eso multiplicado por 200 y tener que gestionar 200 problemas en su cabeza, claro. Cosas muy distintas. Exactamente, sí. Y emociones. Y emociones y un poco unificar eso con las necesidades de la empresa, los objetivos de la empresa, pues bueno, es una de las gestiones, yo diría, más importantes de aquella época y yo creo que sigue vigente. Los supermercados los acabasteis vendiendo o cerrando, ¿no? Los vendimos, o sea, aquí hubo varias fases, como te digo, más o menos en el año 97 mi padre había estado enfermo los años anteriores y había tenido una oferta para comprarle los supermercados de Sabadell, en la cadena de Barcelona, que es Orly Discount, que se interesó por esos supermercados. Y al no estar todavía la segunda generación incorporada en la empresa, pues bueno, él tuvo dudas de si vender los supermercados o no. Justo yo me incorporé, mi hermano se incorporó poco antes a la empresa también. Y entonces, aunque vio ya un futuro,
las conversaciones estaban muy avanzadas, con lo cual al final se realizó la operación de venta de solamente los supermercados que teníamos en Sabadell, que eran la mayoría, eran 8, y fuera teníamos en aquel momento creo que 3 o 4, Barberà, no, 2 en Terrassa, 1 en Barberà y 1 en Mataró, creo. Claro, que ya el gran paquete se vendió ahí, se vendió casi de casualidad justo antes de que empezara la crisis de 2008, que aquí en España pues fue 2010, 11, ¿no? Pero bueno, se vendió en un buen momento y eso nos permitió mirar al futuro pues con mayor capacidad de inversión. Siempre habíamos sido una empresa muy conservadora. En el ámbito financiero pues siempre había sido todo con recursos propios, por lo tanto habíamos crecido muy lentamente, pero era muy sólido. Claro. O sea, los estados financieros muy sólidos y tal, y bueno, seguimos con esa filosofía. Cuando acabas vendiendo los supers, ¿es cuando ya empiezas Vinalium? Sí, correcto, se venden un poquito después, se venden los supermercados, como nos quedamos unos cuantos supermercados que no estaban ahí y mi padre en ese momento después de la venta ya sí que no se retira, pero da un paso atrás o 2 y entonces mi hermano y yo empezamos a encargarnos de la empresa. Los supermercados, no lo he dicho, pero eran muy conocidos por su gama de bebidas, de vinos, licores, Vale. vinos, cavas, licores. Claro, entonces ya coges la Correcto, la entonces relación. yo con las ideas estas de haber salido de la universidad, yo estudié ADE, bueno, pues el sector de la gran distribución en aquel momento se había concentrado muchísimo, es decir, ya habían crecido mucho otras cadenas locales tipo Capravo, Condis, de España, Mercadona y obviamente Corte Inglés y otras cadenas, y de Francia ya habían llegado pues también Carrefour, Promodés, y luego se fusionaron. Bueno, quiero decir que había habido una gran concentración y aunque mi padre se había juntado con algún socio de Barcelona que también tenían cadenas más o menos pequeñas y habían creado una central de compras que se llama Faxa, que estaba en Vilafranca y daba servicio pues hasta, creo que llegó hasta 80 o 100 supermercados. Aún así la competitividad era cada vez más difícil, entonces bueno, ya íbamos con la idea de una especialización en algo. Dado que éramos conocidos en los supermercados, sobre todo en Sabadell, por las bebidas, porque estaba sobredimensionada esa categoría de producto, porque a mi padre pues le gustaba mucho el vino y entonces pues siempre le había dado una preponderancia a eso, ¿no? Y que este tema pues lo dominábamos, nada, fue un proyecto un poco raro, teníamos un local que era propiedad nuestra, que solo se utilizaba 2 o 3 meses al año para hacer exposición de cestas y lotes de empresa de Navidad y tal. Y teníamos unas estanterías de un supermercado que habíamos cambiado por unas nuevas y teníamos una persona que era yo que podía montarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, montamos la primera tienda especializada que, aprovechando el nombre, pues se llamó Tic Tac Drinks. O sea, no se llamaba Vinalium. No se llamaba Vinalium, no, eso fue en el año 2001, finales, 2002. Y aprovechamos el nombre Tic Tac, que era el de los supermercados, porque abrimos en Sabadell, que era una marca conocida. La fuerza de la marca a nivel local. Exacto, sí. Lo que pasa es que Tic Tac era una marca difícilmente registrable porque es muy común, entonces había mucho choque con los nombres y había muchas cosas registradas con ese nombre. Y años después, en el 2008-2009 fue cuando ya lanzamos la primera web y ya buscamos un dominio pues bueno, más moderno, que fuera más intuitivo en que estábamos trabajando, y ahí nació la marca Vinalium. ¿Cuánto tiempo pasa de la primera tienda a empezar a abrir tiendas? Un año, realmente abrimos la segunda. La primera tienda, como te decía, la abrimos en un local que ya teníamos, no hubo estudio de localización, no hubo estudio de mercado, no hubo nada, pero funcionó muy bien, la verdad. Y entonces, al cabo de un año, nos salió la oportunidad en un local mucho más céntrico, en Sabadell también, y aunque bueno, yo lo veía como una locura, porque el alquiler era súper caro y había que contratar más personas, pero bueno, ahí mi padre me empujó bastante y, oye, sí, tal, hablamos entre... O sea, en tu mentalidad no estaba el crecer en tiendas. Inicialmente para nada,
Cuando abrimos la segunda tienda y también fue bien, y bueno, hablábamos a veces, ¿no? Mi padre, mi hermano y yo, ostras, pues parece que va bien. Y entonces yo, como todavía, bueno, era joven y tenía reciente los estudios, además luego empecé... ¿Cuántos años Pues tenías? yo en ese momento 25, 26 la primera tienda, 27 la segunda. O sea, para nada eras un joven inconsciente, o sea, ibas más bien con el freno de mano, ¿no? Del miedo de... Sí, no era muy aventurado, yo no era tan... prefería tener las cosas controladas, sólidas y poco a poco y tal. Pero sí que con la segunda tienda y todavía pues con los estudios, en ese momento también estaba yo haciendo un MBA, y entonces, bueno, con todo esto me dio por un día pues empezar a diseñar un proyecto económico, digamos, de expansión y tal. Y empecé a escribir, y si tenemos 3 tiendas, ¿qué pasará? Y si tenemos 5, y si tenemos tal, y eso con 20 se acababa. O sea, yo ya no podía imaginarme, porque supongo que hasta me daría miedo decir, hostia, no voy a pensar en tener no sé cuántas, ¿no? Pues con 20 se acababa, y para mí ya era un proyecto, bueno, pues bastante sólido. Sí. 20 tiendas Sí. no son pocas, o sea, a nivel Sí, organizativo... sobre todo porque es un sector muy competitivo, con dificultad para la diferenciación. No es un sector fácil, es un sector donde los márgenes no son tan altos, donde tú te puedes especializar, pero marcar esa diferenciación no es tan fácil. Y bueno, prueba está en que, hombre, ha habido varios proyectos que se intentaron también en aquella época, que llegaron a tener 15, 20 tiendas. La mayoría desaparecieron con la crisis en el 2012 más o menos, y bueno, nosotros seguimos creciendo. ¿Tú la crisis cómo la afrontas? Porque la crisis te debe coger en un momento en que tú tenías igual 4 o 5 tiendas. Sí, quizás 7 o 8 ya, 7 o 8. seguramente, sí, 7 o 8 tiendas. Pues mira, con bastante temor al principio, pero luego nos fue bastante bien. Vas aprendiendo sobre la marcha, y lo que vimos fue que esta crisis de consumo se trasladó, crisis de ingresos de las familias y tal, pues lo que hizo en parte fue la hostelería sufrió bastante, entonces la gente dejó un poco de consumir fuera del hogar, y entonces ese consumo se trasladó al hogar, y ahí pues tanto supermercados como tienda especializada teníamos... Es una similitud con el COVID. Total, el COVID multiplicado por 10, por lo menos. El COVID fue cerrar hostelería, y entonces, más o menos en España va fluctuando, hay épocas y épocas que el consumo dentro y fuera del hogar, pero bueno, está 40-60 o 50-50. Claro, pues si el 50% del consumo que es fuera del hogar de un día para otro pasa a 0, por mucho que caiga el consumo global. La gente decía, ¿se bebe más vino en el COVID? No, se bebía yo creo que un poco menos, pero todo en el hogar. Entonces las tiendas vendían muchísimo, online se vendía muchísimo, y porque claro, el consumo de fuera del hogar no estaba. Me imagino que debes tener un momento en que las aperturas de tiendas deben acelerar. Sí, hay un momento, o sea, la segunda funciona bien, la tercera la abrimos en Barcelona, cuesta más porque la marca no es tan conocida, y entonces nos cuesta como 1 año o 2 consolidarla, y a partir de ahí ya abrimos 2 más en Sabadell, que funcionan muy bien, y ahí acelera un poquito. De momento un poquito, pero tampoco demasiado, porque seguíamos siendo una cadena, bueno, familiar, todo con recursos propios, y es a partir del año 2012 cuando realmente sí hay una expansión más grande, cuando entramos en el formato de franquicia. Vale. Ahí sí que, pues bueno, ya te vienen recursos de personas que invierten, que montan su negocio, y que nosotros lo que hacemos es un poco de paraguas, de ofrecer la marca, el área de exclusividad, toda la parte comercial de productos, estudio de precios, localizaciones, ayudar con el estudio también. Pero es más fácil crecer, y tuvo mucho éxito desde el inicio, y por lo tanto fueron años de crecimiento. ¿Es algo que tú tenías en mente, o te viene dado porque lo típico que la gente ve un negocio que funciona y viene alguien y dice, ostras,
Pues yo en ningún momento me había planteado franquiciar el negocio. De hecho, yo no sabía ni lo que era una franquicia cuando empecé con el negocio. Es decir, que nosotros íbamos abriendo tiendas porque iba bien y abríamos otra cuando teníamos dinero, porque tampoco había una planificación financiera, digamos, de hacer así. Cuando crecimos más fue pues esto, con el formato de franquicia, pero fue una serie de casualidades. Era un momento en el que también nos estaba costando reclutar personal, había casi pleno empleo y entonces, bueno, pues... y por otro lado se juntó esa casualidad con conocer a una persona que se dedicaba con pequeñas empresas a ayudarles en su proceso de franquiciar y pues bueno, por una casualidad nos conocimos. Y me planteó, nosotros habíamos tenido varias consultas de clientes, de gente que nos conocía, diciendo, oye, yo quiero abrir una tienda de estas, ¿hacéis franquicias? Yo me quedaba como sorprendido de que alguien se interesara por nuestro negocio, tu propio negocio, ¿no? Porque yo no había pensado en eso. Pero bueno, se juntaron esa serie de consultas con que en un momento dado, no sé si fue 2012, pues conocí a Xavi de Vilax, que es una agencia en Viladecans, que me explicó, mira, el mundo de la franquicia funciona así, yo estoy llevando la expansión de franquicias para una cadena de fruterías, para una cadena de ropa de niños, de bebés, y para algunas empresas más pequeñas. Me explicó que nuestro modelo era franquiciable porque tenía una serie de cosas estandarizadas y que obviamente había que darle forma, había que crear pues desde el dossier de franquicia hasta toda una serie de documentación, contratos y tal, pero que podía tener éxito. Y entonces, bueno, pues entre una cosa y otra al final dije, puede tener sentido, puede tener lógica. Y ahí empezamos de la mano de Xavi y la verdad es que en los primeros años enseguida se notó que fue muy bien. Los mayores retos en ese momento, ¿cuáles son? Porque aunque tengas una parte que digas esto va con el modelo de franquicias, va bien, imagino que tienes que cambiar procesos internos. Sí. Sí, totalmente. Tienes que cuidar más tienes que cuidar las relaciones con las tiendas porque ya no es un empleado que al final pues le marcas unas directrices y es pues todo se hace como uno dice. Ahí tienes que entrar más en un tema de negociar, oye, pues esto es muy delicado, no se puede hacer, pero hay otras cosas pues que podemos ser más flexibles. Todo era un reto, fue un cambio organizativo bastante bestia, al que tuvimos que adaptarnos y como tampoco teníamos una estructura súper dimensionada, pues a trompicones, pero bueno, yo creo que dentro de todo, con la buena voluntad que hacíamos las cosas, pues conseguimos ir solucionando todo. Durante este tiempo, ¿os habéis encontrado con alguien que digáis, oye, stop, no podemos seguir contigo porque realmente la marca no la estás respetando? Sí, y por qué no decirlo honestamente, también hay franquiciados que han dicho no os soporto y es así. O sea, tú en tu vida has tenido gente con la que te has llevado bien, Correcto. con la que te has llevado mal, Sí. pues esto es lo mismo. ¿Y cómo se afronta un proceso así? ¿Entras en una negociación? ¿Cómo funciona? Mira, siempre vamos, o sea, esto nos ha pasado pocas veces, por suerte, sí. Tampoco es que esto sea común, pero hemos intentado ser siempre muy flexibles. Oye, el contrato dice esto, pero tú no quieres estar aquí o yo no quiero que estés, vamos a hablarlo. Bueno, normalmente hemos llegado a resoluciones de contrato muy transparentes, muy rápidas y yo creo que siempre de buena fe. O sea, al final, si alguien no quiere estar contigo o tú no quieres estar con alguien, no tiene sentido seguir. Sí, mejor. Sí. 100 tiendas, tiendas que han funcionado, imagino que tiendas que no han funcionado. Correcto. ¿Cuándo ves que una tienda funciona y dices, vamos bien? ¿En qué momento? Bueno, normalmente lo puedes ver. Hay casos raros, esto no es muy estándar. Hay tiendas que en un mes tú dices, esto va bien, seguro. Esto va mal, no lo puedes decir en un mes, porque hay tiendas que igual les ha costado durante un año o dos, pero luego han sido tiendas súper potentes, con lo cual... Durante un año o dos que... Puede ser, sí, un periodo razonable, pero normalmente tú a los 6 meses
ya ves si una tienda va bien o le va a costar. Pero ya te digo, hemos tenido casos que hayan empezado súper bien y luego hayan ido mal, no hemos tenido ninguno. Casos que han empezado que le ha costado a la tienda y al cabo de un año o dos se han disparado, de esos sí que ha habido varios. Que es más que acostumbra a ser porque la marca no es conocida en una zona y la van conociendo, o hay factores... Hay multitud de factores y esos factores han ido cambiando también con el tiempo y con nuestra experiencia. Obviamente cuando teníamos mucha menos experiencia, pues nos equivocábamos más en las localizaciones, en la formación de las personas que había en la tienda y en diferentes... A medida que vas solucionando eso, pues bueno, van saliendo otros factores, y otros factores puede ser que, bueno, pues al final el factor fundamental de que una tienda funcione o no, hay varios, pero la franquicia cubre algunos importantes, la gama de productos, precios competitivos, pero luego hay una persona más o menos, o una y media, que gestiona una tienda, y esto es la parte más fundamental, y hay gente pues más experta, hay gente que aprende más, hay gente que aprende menos, hay gente más simpática menos, hay gente más... Hay gente que no aprende. Hay gente que no aprende porque no puede o porque no sabe, pero bueno, por suerte ya te digo que son los menos. Actualmente te encuentras muchas personas que dicen el negocio de la calle, las tiendas en la calle van a menos, se están muriendo. Bueno, vosotros sois un claro ejemplo de que no es así. Esto yo lo llevo oyendo desde hace 20 años, desde que empezamos prácticamente. Hay una parte que es así, o sea, el pequeño comercio pues tiene una parte de sufrimiento, cada vez más legislaciones, entra en un momento dado el comercio online, cada vez más empresas grandes también que se dedican a todo, pero yo sigo diciendo que si tú te especializas, esa atención personalizada, esa especialización y ser experto en un producto tiene un rendimiento, y eso es lo que nosotros intentamos hacer. ¿Te cambia mucho el consumo del tipo de vino en una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma? Sí, esto ha cambiado bastante en el tiempo que yo llevo con esto. Hace 25 años, cuando empezamos, ahora la gente, sobre todo, bueno, hay diferentes tendencias, pero hay una que es muy potente, que es el producto local, el producto de la zona. Es decir, nosotros empezamos en Sabadell, nos expandimos, actualmente estamos muy concentrados en Cataluña. Pues el consumo de vino en Cataluña hace 25 años, no sé, Rioja y Ribera del Duero copaban no sé si el 40 o 50% o más del consumo. Hoy en día no. Y esto ha pasado en todas las áreas. Yo creo que hoy en día, pues una tienda en Madrid o en Barcelona, el producto que se vende, aun habiendo un 20% de la gama que puede ser común, pues bueno, la gente busca más producto de su zona. O sea, y has notado que en todos los sitios va en incremento el producto de la zona. Sí, sí. ¿Y los productos ecológicos? Hubo un auge importante hace unos años de vino ecológico, luego vino natural, biodinámico. Sí. Ahora está en crecimiento bastante grande el vino sin alcohol, por ejemplo. Sí, bueno, no sabemos hasta dónde llegará, pero el crecimiento es claro y está funcionando bastante bien. Así como los destilados sin alcohol pues les cuesta más, el vino sin alcohol yo creo que ha venido para quedarse. ¿Cambia mucho el gusto? Cuando salieron los primeros, sí, realmente muchísimo. Ahora se está elaborando ya muy bien, vino sin alcohol también, y bueno, hay algunos muy bien conseguidos, y ya un poco depende de cada persona. Yo, por ejemplo, sigo valorando un vino clásico, pero bueno, hay personas que son ya bastante tendentes a consumir vino sin alcohol. Yo no lo había escuchado. Pues bueno, mira, pasó con la cerveza. Hoy en día estamos súper acostumbrados a la cerveza sin alcohol, pero hace 40 años, pues no sé cuánto hace pero cuando yo era pequeño, pues no existía. Y esto ahora está en todos sitios, pero no deja de ser, creo, el 10% del consumo, es decir, que parece incluso mucho más de lo que es. Bueno, si la cerveza ha llegado hasta ahí, yo creo que el vino, ese sería su techo también, ¿no? De momento le falta mucho todavía para llegar. ¿El consumidor es un consumidor actualmente más exigente, más formado,
o es el mismo tipo de consumidor ahora que cuando empezaste? Muchísimo más exigente y mucho más formado. Hoy en día el consumidor es mucho más formado en todo, porque la información que tenemos de cualquier cosa de la que queramos aprender es infinita. Es decir, puedes estar toda la vida leyendo sobre vino o sobre zapatos o sobre lo que quieras y no te acabarás toda la información que tienes disponible de manera rápida, gratuita. Es espectacular. Entonces, sí. Claro, el consumidor hace que el consumidor sea más formado y por lo tanto más exigente, sin duda. Entiendo que esto también te lleva a tener una formación constante a tus franquiciados o a tus trabajadores. Por supuesto, sí. Es una de las cosas en las que hemos hecho más énfasis los últimos años y uno de nuestros grandes errores iniciales, que prestábamos mucha atención al producto, al precio, a la localización y no tanto a eso que se ha convertido en la cosa más importante, totalmente. También hay otra cosa, el consumo de vino ha ido cambiando desde bastante volumen y poco precio hasta un poco lo contrario, que es lo que tenemos ahora. Entonces ahora el consumidor de media paga más por cada litro de vino, entonces es más exigente también. Claro. Otro factor que imagino que ha ido cambiando y evolucionando es el comercio electrónico, las tiendas online. ¿En qué momento abrís la tienda online? Nosotros abrimos la primera web en el año 2009. ¿Sí? Estuvo durante un año vendiendo, luego se quedó la web pero simplemente a nivel corporativo, con lo cual no vendía, y así estuvimos muchísimos años, porque nuestro foco siempre ha sido vender en las tiendas. Entonces ya hubo un momento que se hacía como insostenible, porque incluso muchos clientes, ostras, pero ¿por qué no puedo comprar online? O había gente que nos contactaba desde fuera, ¿no? Y sitios donde no teníamos tienda, pero yo quiero compraros, pero aquí no tengo la oportunidad. Entonces, en el año 2021, sí, justo después del COVID, 2022 quizá, volvimos a abrir la venta online. Y a finales del 23 cambiamos la web a la que tenemos actualmente, que no es un canal tampoco pensado para vender, es decir, nosotros como somos relativamente nuevos en el online, no rankeamos demasiado bien, no invertimos mucho en publicidad porque nuestro negocio siguen siendo las tiendas. Pero sí que el año pasado llegamos a un acuerdo con Vinísimus, que es la primera web que vendió vinos en España, líder durante mucho tiempo, y que ahora pues hemos unido fuerzas para tener ese canal también servido. Claro, entiendo que esto también debe ser un cambio de ritmo que igual no sé si todavía se nota mucho, pero que se tiene que ver. Sí, no, ya se ha notado desde el inicio, obviamente, porque ahí ya había una gran venta y el futuro yo creo que bueno, seguirá creciendo. Ambos canales. Hay tres patas, la otra sería, bueno, hay varias más pequeñas, pero la tercera sí que importante sería el canal Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías, ¿Sí? Que esto lo hacemos de manera externalizada, digamos, tenemos un acuerdo con una empresa que es la que sirve a restaurantes y bares, entonces nosotros tenemos un acuerdo de suministro. Claro, el online, por lo que cuentas, te ves un poco forzado por el COVID, entiendo, ¿no? 2021... por la presión de la gente, haces el cambio, el acuerdo con Vinísimus, sí, creces y entiendo que ahora también debes vender ya por todo el mundo. Bueno, estamos sobre todo en Europa, 12 Vale. países de Europa que hay abiertos, alguna venta que hemos hecho también en Estados Unidos y puntualmente en otros países, pero así como mercados recurrentes son 12 países europeos. Sí. 3 tipos de consumidores, el online, el de tienda física, por supuesto el de Horeca, el más distinto. ¿Se consumen vinos parecidos? Se consumen vinos parecidos, pero hay diferencias. Es decir, en Horeca hay todo tipo de vinos, porque te puedes encontrar desde la cafetería de barrio hasta el restaurante de 3 estrellas Michelin. Entonces, pues bueno, ahí tienes una gama, sí, que ya cambia de por sí. Todo. En cuanto a online y tienda, yo creo que el cliente online es más de conozco esto y lo compro, y el cliente de tienda quiero conocer.
y quiero descubrir, y quiero que me asesoren, y quiero que, bueno, pues hablar de vinos, que me expliquen la historia que hay detrás de ese vino, cómo es el bodeguero, cuál es la filosofía que hay detrás y todo esto. Yo creo que es más el cliente de tienda como que tiene más inquietud por avanzar en su conocimiento del mundo del vino. Me imagino que también el abrir la tienda, entiendo que te puede generar dudas en franquiciados de ¿me vas a quitar parte de...? Sí, lo que pasa es que yo creo que el consumidor es bastante diferente. Todo el mundo habla de la multicanalidad, pero en realidad el que compra online y el que compra en tienda física yo creo que todavía está bastante separado. Entonces, bueno, no considero que haya un choque ahí. Puede haber algún cliente multicanal, no digo que no, pero no es la gran mayoría, creo yo. Antes hemos comentado también que tienes tiendas en Francia. ¿En qué momento decides abrir en Francia y por qué? Bueno, casi que no lo decido. Nosotros tenemos una tienda aquí en Molins de Rey, cerca de aquí, que bueno, había un chico que era el empleado, teníamos muy buena relación y un día pues nos dijo que se iba. Nos sorprendimos porque llevaba una buena tienda y con muy buena trayectoria, tanto profesional como personal, ¿no? Entonces, bueno, nos comentó que había conocido a una chica francesa que se había enamorado, que se iba a Francia, que se iba con ella y tal. Y cuando se iba nos dijo, pero yo abriré un Vinalium en Francia. Y yo le dije, bueno, esto... Ya lo veremos. Esto va a ser complicado, ¿no? Y bueno, mantuvimos la relación porque teníamos buena relación personal. Mantuvimos la relación durante bueno, todo este tiempo, que fueron como unos 5 o 6 años. Y siempre insistía, estoy trabajando aquí en una tienda de vinos y abriré un Vinalium. Y yo, bueno, vale, pues... Pero bueno, todavía no he conseguido la financiación y tal, pero... Y al final pues lo consiguió y abrimos en Pau. Me imagino que te debe cambiar también mucho los productos, bueno, los vinos. Intentamos en Francia no abrir una tienda de vinos franceses, porque no tenía mucho sentido. Allí hay 1000 y bueno, más. Y para nosotros competir ahí iba a ser complicado. Y de hecho, Jordi, que se llama Jordi, este chico, desde el principio también nos dijo, no, tenemos que abrir una tienda de vino español, porque estamos al sur de Francia y el vino español es bastante conocido, relación calidad-precio, la gente lo valora mucho y esto es lo que va, obviamente vamos a tener vinos franceses, pero tenemos que enfocarnos en esto. Y así lo hicimos y bueno, ahí seguimos. Antes se me ha olvidado preguntarte, ¿cuál es el perfil de un franquiciado de Vinalium? Perfiles que hay muchos. El perfil ideal, diría yo, que es una persona que sea un apasionado del mundo del vino, que sea una persona comercial, es decir, que le guste tratar con la gente, preguntar, descubrir, con capacidad de transmisión de conocimiento y que también tenga una capacidad de aprendizaje porque es un negocio que es bastante dinámico y que siempre hay cosas nuevas. Obviamente hay otras cosas que son comunes a cualquier tipo de franquicia, que tiene que ser una persona emprendedora, con una capacidad de trabajo elevada y todo esto, pero yo diría que eso definiría el perfil óptimo. Un franquiciado puede tener varias tiendas, imagino. Sí, de hecho. ¿Cuál es el franquiciado con más tiendas? Bueno, el franquiciado con más tiendas se llama Miguel Ángel, está en Madrid, actualmente tiene 7 tiendas. ¿En Madrid? Sí, correcto. Y bueno, lleva con nosotros desde el año 2017 o 18, ahora te hablo de memoria. Y este es el que más. Luego hay diferentes casos de personas que tienen 2 franquicias y en una trabaja el marido, en la otra la mujer, o en una el hijo y la otra la madre. De estos hay varios casos. O sea, hay mucha gente franquiciada que puede tener más de una tienda. Sí, correcto. Sí. Muy bien. A nivel de la localización, ¿qué tienes en cuenta para decir, aquí abro la tienda? Bueno, primero poblaciones con un mínimo de habitantes, pero no es muy grande, es decir, nos funcionan bien desde 10-15.000 habitantes, pueblos pequeños hasta capitales, y luego la localización concreta que esté en una calle de paso de gente y si puede ser rodeado de comercio pequeño de alimentación, es decir, que haya carnicerías, pescaderías, fruterías. Comercios que la gente pueda ir a menudo. Correcto, sí, y que cuando van estén
pensando en la compra de la alimentación, ¿no? Que Claro. es lo que va relacionado con el vino. A veces nos han dicho que esta ubicación es súper buena porque mira, hay muchos restaurantes y la gente, bueno, ya, pero cuando la gente va al restaurante no está pensando en comprar vino, está pensando en tomárselo. Entonces, bueno, hay... Curioso, Y luego hay curiosidades de muchos tipos, pero más o menos la base sería imagino que esta. también hay de propias del municipio a nivel local. Correcto, claro, sí, sí. Pero Si es hay un mercado, si hay un... Bueno, depende. es muy curiosa la que has dicho, ¿no? No lo había pensado el hecho de que la gente vaya con la mentalidad de comprar Claro, alimentación. claro, estoy comprando la carne para cenar esta noche o estoy comprando el pescado para el fin de semana, pues bueno, es más fácil que lo relacione con comprar una botella de vino. Sí, Que sí, si sí. estoy comprando ropa o... Es decir, podría tener sentido a lo mejor una tienda en una calle de ropa porque pasa muchísima gente y mucho turista, pero no es el momento. No Digamos, es el momento, está claro. Tú vas con otra mentalidad y no es el momento. Correcto. Volvemos un poquito a mover la conversación. Hemos hablado que estáis, bueno, en crecimiento por el tema del online, tenéis muchas tiendas, muchísimas, Canal Horeca. Aquí hay un factor clave que son productores y bodegas. ¿Cómo relacionas con ellos? ¿Cómo puede entrar una bodega a formar parte de Vinalium? Bueno, formar parte, a que sus productos estén en Vinalium. Bueno, mira, ahora te explico cómo lo hacemos en la actualidad, pero esto tiene una historia que es divertida también. Nosotros cuando abrimos la primera tienda, claro, que comprábamos una caja de cada vino como mucho, entonces no podíamos ir a una bodega a decirle véndeme una caja, a la otra véndeme una caja y comprábamos pues en distribuidores de la zona, ¿no? Casi todo, en 3 o 4 distribuidores grandes que tenían 1000 marcas cada uno, pues ahí comprábamos. A medida que ya abrimos la segunda tienda y hay cierto volumen, entra en la empresa Jordi Moon, que es actualmente director de operaciones. Bueno, lleva toda la vida prácticamente desde que se inició el formato de tienda especializada, pues casi desde el principio. Y él estaba estudiando enología, él tendría en aquel momento 18 años, estaba estudiando enología en Spiels. Y allí pues había varios bodegueros estudiando con él. Y uno de La Rioja, otro del Penedès y tal. Y él un día me dice, oye, yo voy a comprarle 2 o 3 cajas a un amigo, un compañero que tengo allí estudiando conmigo, que trae el vino de La Rioja y, y a otro que tiene cava y su familia y tal. Bajaba el fin de semana, o sea, bajaba entre semana a estudiar y el viernes subía, con nosotros trabajaba sábado y domingo, pues el viernes subía unas cuantas cajas en el coche. Y el fin de semana las vendía. Y yo, pues si este producto no lo conoce nadie y este lo está vendiendo, ¿no? Y ahí empezamos pues a contactar con algunos otros elaboradores directamente. A medida que hay más volumen, pues hay muchas más posibilidades. Y actualmente pues prácticamente todos los vinos los compramos directamente en origen, excepto algunos casos puntuales por diferentes motivos. Y hoy en día la realidad es que lamentablemente no tenemos tiempo material de probar todos los vinos que nos presentan para poder trabajarlos. Tenemos un equipo de cata, que es un comité que se reúne cada semana, todos los martes. Pueden catar entre 5 o 6 vinos hasta 20 o 25 y lo que pasa es que la lista es muy larga, entonces no da tiempo. Primero hay una preselección. Si es un vino del cual, por tipología, por zona, por tipo de uva, por características del vino, por precio, ya tenemos súper cubierto, es muy difícil que incluso lo catemos, porque Bueno, tiene sentido, sería más de lo mismo, claro. Son vinos más novedosos porque tienen alguna característica especial, pues bueno, esto ya entra más. Entonces ahí el comité valora la relación calidad-precio del producto, cómo encaja ese producto en nuestro lineal, qué nos aporta de nuevo. Pues cuando llegó el primer vino sin alcohol, este lo tuvo muy fácil, porque, sí, oye, claro, pues no hay vino sin alcohol, bueno, probamos y ver qué pasa. Si nos llega un vino muy clásico, de una zona muy clásica, de un precio muy clásico y de un tipo de uva muy clásico, pues bueno, hoy en día es complicado, tiene que tener algo, o no sé, o tiene una imagen súper especial, o tiene un precio muy bajo, o tiene algo que nos haga... O sea, ahora, más que ir a buscar, os vienen.
Las dos cosas, porque una de nuestras funciones vitales es ir a buscar también. Entonces nosotros visitamos muchas bodegas, vamos a muchas ferias, hablamos con muchos bodegueros con los que trabajamos, que sacan productos nuevos, y con los que no, para estudiarlo, y esa sigue siendo una de las funciones importantes, sí. Porque aunque digo que tenemos un poco de overbooking, muchas veces todo lo que te llega pues no cumple los estándares que estamos buscando. Estamos buscando cosas nuevas que ahí no están, entonces eso sí, seguimos buscándolo. ¿Tenéis mucha cosa de vino internacional? Pues sobre todo Italia lo trabajamos muy bien, tendremos unas 500, 600 referencias de vino italiano. Francés es más complicado porque son vinos de un precio ya más elevado, pero igual tenemos, pues no sé, 100 referencias aproximadamente. Y del resto del mundo, pues también, cosa de Australia, Sudáfrica, Chile, Argentina, California, todo el Nuevo Mundo, Alsacia, la parte alemana, bueno, de todos, casi todos sitios donde se produce vino, intentamos tener. ¿Alguno que digas, este es especial para mí? A nivel personal, ¿eh? ¿Internacional o nacional? Es que esta pregunta es muy me la hacen siempre. y es complicada. Es complicada porque depende mucho. ¿Para qué? O sea, yo tengo unos cuantos vinos, pues más o menos favoritos, pero es que depende muchísimo del momento, depende ¿no? muchísimo del momento. Es más, yo he hecho la prueba esta 1000 veces. Misma persona, mismo vino, situación diferente. Un día le gusta, otro día no, sin saber lo que es, pero es el mismo vino. Lo que pasa que no es lo mismo que tú estés... Sí, no, muy curioso, pero no es lo mismo que tú estés con tu pareja en una terraza a 40 grados que en una sala con aire acondicionado con 5 amigos. No es lo mismo que estés tú solo fumando un puro tranquilamente o que estés con tus suegros comiéndote un pescado a la plancha. O sea, es que no es el mismo vino. Venga, te pongo el momento. Domingo, tarde, en la terraza, para relajarme. Verano. Verano. No, hombre, cogería un blanco y hoy en día te cogería el Gato Gordo, un vino, un godello que me gusta mucho y para una tarde así de relax. Lo tengo en cuenta. Sí. Sí. Lo puedes Es que lo que has dicho tiene lógica, porque sí que el momento y el contexto hace que te apetezca una cosa lo cambia todo. otra. O sea, tú no te pones la misma ropa para ir a ver a tu suegro que para ir con los amigos, o para casarte que para ir a la playa. Pues esto es lo mismo. Y con esa misma diferencia. Y aparte, es que hay vinos para todos los momentos, ¿no? Totalmente, es que la extensión es brutal. O sea, pero brutal. Es que tú tienes desde ya vinos tranquilos o espumosos, vinos blancos o tintos, pero tienes vinos dulces, tienes vinos generosos, tienes vinos súper frescos, tienes vinos muy contundentes, o sea, es una amplitud brutal. Imagino también, antes hablábamos de la evolución del consumidor, esta evolución del consumidor también debe haber llegado al productor y a las bodegas. Sí, claro, por supuesto, sí. De hecho, el productor al final, como yo creo que en todos los sectores, se adapta al consumidor. Lo que la gente demanda es lo que producimos, eso en casi cualquier... Entonces, sí, los productores, aparte que la parte tecnológica de las bodegas ha evolucionado mucho y les permiten hacer procesos de elaboración mucho mejores, entonces, claro, ha habido una evolución también ahí bastante importante. ¿Actualmente se bebe más vino o menos? Menos vino que hace unos años y es una tendencia que viene de bastante lejos en España. De bastante, quiero decir, no sé, 50, 60 años. Hace 50, 60, 70 años que el país era mayoritariamente agrícola, había un consumo de vino importante en volumen, en valor no. O sea, si medimos en litros, ha decrecido, no te digo todos los años, pero sistemáticamente. ¿A qué se debe? Pues antes, cuando la gente trabajaba en el campo, se llevaban la bota de vino y se bebían 1,5 litros al día, y entonces eso era mucha gente. Hoy en día eso en España pues existe mucho menos, entonces el consumo se ha convertido un poco más en ocasional, es decir,
mucha gente no bebe vino a diario, por lo tanto, pues esto ya hace decrecer el consumo muchísimo. Lo compensa el hecho de que el valor del vino ha crecido muchísimo. Sí, lo que hablábamos, gente más el perfil del consumidor más alto, más exigente, especializado, con un poder adquisitivo quizás superior, y sobre todo, porque al final si tú te bebes 8 litros o 9 litros de vino a la semana, vas a tener una capacidad económica para eso, y entonces el precio por litro va a ser... si tú consumes una botella a la semana, bueno, pues te puedes gastar todo ese dinero en una botella, ¿no? Entonces, esto me imagino que también, trasladado a productores y bodegas, igual ha llevado al cierre o al cambio de producciones en muchas de ellas. Bueno, ha habido un aumento de las exportaciones, igual este último año quizá no, pero en general ha habido un aumento de las exportaciones. Antes, hace muchos años, el país era mucho más cerrado y por lo tanto se exportaba menos. Ahora se exporta mucho, eso por un lado. Y por otro lado, cierres, bueno, tampoco tiene tanto por qué, porque al final... nosotros las cosas no las medimos en litros de vino, las medimos en euros. Los salarios se pagan en euros, los alquileres se pagan en euros. Entonces, si tú vendías como elaborador, tú producías y vendías 10 litros y los vendías a 1 euro cada uno, y ahora produces 1 litro y lo vendes a 10 euros, pues bueno, para ti es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, si hablamos también de la bodega, ¿cómo se genera la relación de confianza con vosotros? Bueno, de muchas maneras, pero sobre todo tratando bien el producto. Quiere decir, las bodegas normalmente quieren tener sus productos posicionados en una serie de gamas. Si tú lo quieres vender más barato, pues igual no les gusta, ¿no? La incomodidad. La incomodidad. Segundo, pues estableciendo vínculos cada vez más grandes. Si las bodegas con las que tú trabajas bien sacan un vino nuevo y tú enseguida lo puedes incorporar, pues bueno, eso te va dando más relación, recomendando sus vinos también. Por parte contraria, digamos, de las bodegas, pues si hay productos limitados, igual te ceden más parte de lo que... Limitados quiere decir que hay más demanda que oferta, y por lo tanto al final pues si te venden más botellas, pues tú estás más contento. Todo eso va haciendo vínculo cada vez mayor, sí. Si hablamos ahora de Vinalium empresa, el hecho de ir creciendo, también me imagino que has tenido que ir incorporando dentro de tu equipo a nuevos profesionales. ¿Cuáles son las figuras que has ido incorporando más claves a nivel de posición? Ha ido variando con el tiempo, pero claro, sí, se han tenido que incorporar, básicamente porque inicialmente pues, prácticamente estaba solo, con lo cual la familia lo hacía todo, la parte financiera, la parte comercial, la parte logística. Con el tiempo ha habido cosas que han ido cogiendo más importancia. Ahora mismo pues tenemos, desde lo que te hablaba antes, Jordi, que es como enólogo y sommelier principal. Luego también incorporamos, bueno, años después de él, a Lidia, que actualmente es la directora comercial y lleva toda la parte de compras y ventas. Y tiene su equipo de compras y también dirige el comité, bueno, indirectamente, pero el comité de selección de producto. Tenemos a Omar, que lleva toda la parte financiera, que ha sido la incorporación más reciente, digamos que lleva como 6 años ya. Vanessa, que es la contable, que lleva 20 años en la empresa también, desde la época de los supermercados. O sea que el equipo, luego en logística, pues está Raúl. Claro, el logístico debe ser es muy importante. Laura, que está en la parte de supervisión de tiendas, que es una persona que ya trabajaba con nosotros en los supermercados. Se quedó allí, pero luego fuimos a contratarla. Bueno, sí, la logística es súper importante, la supervisión de tiendas. Luego, también una de las joyas de la corona, el comité de cata, que ahí están tanto Carmen como Mary, que son las dos personas que más seleccionan, digamos, producto, que es uno de los secretos, digamos. Claro, ¿tenéis mucho producto en exclusiva?
Sí, actualmente creo que son ya 60 o 70 referencias, que son productos que nosotros elaboramos. Nosotros no tenemos bodega, no somos productores, pero sí que tenemos acuerdos con una serie de productores que llevan muchos años con nosotros y que tenemos ahí una confianza mutua, y entonces ellos en cada zona donde queremos elaborar un vino, pues bueno, llegamos a acuerdos para elaborarlos en sus bodegas. Y esto empezó quizá ya era 8 años o así, con un primer producto o más, y ahora pues ya son del orden de 60 y pico, 70 referencias. Sí. Antes hablabas de que habéis hecho un acuerdo con Vinísimos. Vinísimos. Me imagino que es un proyecto muy ilusionador, ¿no? Para toda la expansión online. ¿Qué otros proyectos te pueden ilusionar a nivel de futuro? Mira, muy reciente. Muy reciente es que una empresa nueva que acabamos de constituir este mes de junio, o sea, hace nada, 2 semanas, que es una evolución del modelo de negocio o del concepto de Vinalium, y se llama Vinalium Wine Bar. Es una tienda Vinalium con parte de bar de vinos. Hay la parte de tienda, los lineales igual, la gente puede llegar, se le asesora, compra sus vinos, pero también puede quedarse allí a degustar los vinos, tanto los que ya tenemos abiertos como cualquier vino que tenemos en la tienda, más acompañarlos pues con diferentes comidas. ¿Ya está en funcionamiento? Está en funcionamiento, tenemos varios centros, llevamos unos meses, ahora hemos constituido la nueva empresa para desarrollar este modelo, asociándonos con una de nuestras franquiciadas, que su tienda ya era así, porque ella venía de la hostelería y entonces ya quería montar ese modelo. Llevamos unos meses probando diferentes modelos para testear cosas y ver cómo homogeneizamos lo que realmente funciona, y actualmente tenemos un proyecto en Barcelona de una tienda de un franquiciado, Raúl, en Gran Vía, en Magoria, que se reconvirtió, o sea, añadió la zona de wine bar. Previamente en Matadepera, Adela, otra franquiciada, también había hecho esa evolución. Y Michel en Canals, en Valencia, fue un proyecto que se inauguró hace bastantes meses ya, directamente como wine bar. Y un poco también dejamos hacer casi cualquier cosa para ir probando cosas. Es un test, porque también imagino que algo que te funciona en Valencia no necesariamente Correcto. puede funcionar. Pero estoy seguro de que hay cosas que funcionarán en todos los sitios. Y luego habrá otras que serán más locales, correcto. Entonces, bueno, este nuevo proyecto que te hablaba antes en León es de wine bar también, y el otro nuevo que todavía está por... Veremos. Pero también va a ser de wine bar. O sea que yo creo que es una cosa... Bueno, para nosotros es una evolución del modelo, porque constantemente hay que ir adaptándose y ahí incidimos también en el consumo fuera del hogar, que es una parte muy importante del consumo. Y la verdad es que es un proyecto muy ilusionante. Me preguntabas qué os puede... Pues bueno, esto nos ilusiona mucho, sí. Esto también te puede hacer llegar a más público, o sea, público que igual no se plantea comprar una botella de vino, llevársela a casa. Totalmente. Imagino que también por aquí lo buscáis. Totalmente, sí. La verdad es que hay bastante gente que no consume en casa, pero fuera sí. Entonces, esto nos permite llegar a ese tipo de público. Has hablado ahora mismo, ¿no?, del papel que tienen los franquiciados también en generación de ideas. Muchísimo, sí. Claro, también entiendo que para vosotros seleccionar un franquiciado, esto lo tenéis en cuenta, hemos hablado antes del perfil, pero debe haber algo emocional fuerte también, ¿no? Porque al final para muchos debe ser un proyecto de vida, la ilusión, y aquí vamos a decir, la responsabilidad también. Siempre lo hemos sentido así, o sea, al final la mayoría de nuestros franquiciados, aunque antes hablábamos de los franquiciados multitienda, pero la gran mayoría son autoempleados que llevan su tienda, que es su negocio, que es su manera de vivir, y que en muchos casos es su pasión también, el mundo del vino.
Y eso para nosotros, pues obviamente es una responsabilidad, pero también es un orgullo grande de que la gente confíe en nosotros para su proyecto económico de vida, ¿no? Claro. Han habido, sí, me gustaría mutar un poco, un momento la conversación, ¿no? Han habido muchas franquicias de muchas cosas que no funcionan, ¿no? De distintos sectores, podríamos decir muchos, pero no vamos a decir ningún nombre. ¿Qué crees que tienen en común para que no funcionen? Te diría que por lo que yo conozco, no he conocido muchísimas franquicias, pero por lo que he conocido, y sin decir nombres, te diría que un factor clave para que no funcione es que el franquiciador piense únicamente en el beneficio suyo. Hay que pensar en los dos. Este es importantísimo. Y luego yo he visto algunos modelos de franquicia que veía, tengo una tienda propia y 10 franquicias. No sé, a mí a priori no me cuadra mucho. Choca. Yo tuve tiendas propias durante 10 años sin saber lo que era una franquicia, y cuando el modelo a alguien le demostró que podía ser franquiciable, y por la serie de casualidades que hemos hablado antes, pues se convirtió en franquicia. Cuando tú montas un modelo pensando en la franquicia y decir, yo me voy a gastar este dinero, voy a invertir en esto, y al cabo de un mes voy a intentar venderle el concepto a 50 franquiciados para... Mal vamos. Pues yo creo que eso no funciona. Vinalium en España es líder en tiendas. 100 tiendas, sois 100% y rotundamente los líderes, pero si trasladáramos Vinalium a otros países, no seríais líderes. ¿Qué crees que hay de diferencia en España a otros países? Correcto, no seríamos líderes ni de lejos. O sea, en Francia, por ejemplo, que es el que más conozco, hay una cadena que es Nicolas, que deben tener 600 tiendas o 700, wow. No sé. Está Cababan, que hablábamos antes, que tendrán 200 y pico, y hay una tercera cadena que creo que tiene 300 o por ahí. En Inglaterra, en Alemania creo que también, en Inglaterra hay cadenas con igual 1000 tiendas, no sé mucho. O sea, ¿por qué aquí hemos sido líderes? Bueno, aquí es más complicado hacerlo, creo yo, porque el consumo se divide más fuera de casa y en casa. Entonces, en el resto de países europeos no mediterráneos, es decir, más de Francia para arriba, hay mucho más consumo en casa, por lo tanto la gente compra más en las tiendas. Por otro lado, el precio medio de botella vendida en España es mucho más bajo que en Francia, que en Inglaterra y que en otros países. Entonces, si tú tienes una tienda en Francia que vende el doble de botellas al doble de precio, factura 4 veces más, con lo cual, por muchos costes que tenga superiores de personal, de alquiler, de lo que sea, es más fácil hacerlo de manera rentable. Yo creo que por eso en otros países pues hay mucho más. Poder adquisitivo del comprador. Poder adquisitivo del comprador. Hábitos que vienen dados probablemente por el sol, las horas de sol. Correcto. Esto es principalmente... Y otra cosa importante que es o sea, en Francia, por ejemplo, tienen muchas zonas que la defensa de su precio es inamovible, es decir, por debajo de ese precio no vende nadie. Entonces, eso hace que todo sea superior. ¿Aquí os encontráis mucho que un producto varíe mucho de precio? ¿No viene marcado por las bodegas? Viene sugerido por las bodegas en muchas ocasiones, pero ese producto tendrá un competidor que querrá vender más barato y otro que más barato. Entonces, en Francia eso no se da tanto, digamos, ¿no? Sí, pero menos que aquí. Aparte de que el consumo en litros en Francia es el triple que en España, o el doble, no lo sé. Es decir, si consumes el doble de litros, al doble de precio, y además
el doble de veces en el hogar, pues eso te da una idea del potencial que tiene una tienda en Francia. Mucho mayor. Antes hemos hablado de que teníais más de 200 trabajadores en la cadena de supermercados que tuvisteis. Actualmente en Vinalium, si no me equivoco, estáis sobre los 50. Alrededor de 50, correcto, sí, son 25 casi en cada empresa. Hay una empresa que gestiona las tiendas propias y otra que gestiona la central. Entonces, en total, casi 50, sí. ¿Cuáles son los mayores retos que te llevas de gestionar, los mayores retos que tienes en un futuro para gestionar tantas personas? Al final 50 es un número importante. Es un número importante. Mira, ahora llevamos 2 años con un crecimiento más moderado. Crecimos muchísimo 2020, 21, 22 y 23, 24 no tanto. Entonces, mira, uno de los retos es mantener la motivación de la gente que trabaja en la empresa. Es decir, cuando la empresa crece a unos ritmos muy elevados, se crean oportunidades para todos y luego pues hay gente que las aprovecha, las sabe aprovechar o quiere aprovecharlas y otros que no. Cuando no se crece tanto, mantener esa motivación es una de las cosas a gestionar. Y luego sigue estando vigente lo que te comentaba antes de los supermercados. Quiero decir que al final 200 es mucho más que 50, pero al final 50 pues ya son 50 vidas. 50, y si cada uno tiene 100 problemas, pues... Está claro que debes ver muchas cosas, muchos patrones que se repiten de la gestión de los 200 a los 50, claro. Pero bueno, este es interesante, lo que comentabas, ¿no? De la motivación de la persona. Claro, cuando tú estás creciendo, puedes promocionar, Hay mucha más promoción, claro. Cuando creces más lento, la promoción es más lenta. También hay, pero igual surge una oportunidad cada no sé cuánto tiempo y hay 4 personas esperando esa oportunidad. Cuando creas 4 oportunidades el mismo año, pues todo el mundo está contento. Cuando creas una, pues hay uno que se tiene que esperar 4 años. Bueno, eso es la gestión de eso es una... Y luego, la parte de motivación. También lo que ha cambiado mucho desde la época de los supermercados a ahora, o sea, desde hace 20 y pico de años o 30, ahora yo creo que la gente que se incorpora, y no tanto la que se incorpora, incluso la gente más veterana también. Antes yo creo que se valoraba mucho la remuneración y otras cuestiones también, pero yo percibía que no tanto. Y ahora es un poco diferente, yo creo. O sea, a todo el mundo le gusta ganar dinero, todo el mundo quiere ganar cuanto más mejor y casi todo el mundo que conozco piensa que gana menos de lo que merecería. Pero hay otras cosas que hoy en día son importantes. La gente valora el tiempo, la gente valora el horario, la gente valora la atención que tiene la empresa con ellos. O sea, hay otras cosas que se valoran y eso sí que creo que ha cambiado y es un reto de gestión actualizarse y adaptarse a eso también. ¿Crees que hay más compromiso ahora que antes o había más compromiso por parte del trabajador con la empresa antes que ahora? Es complicada de responder, ¿eh? Muy difícil esta pregunta porque no es homogéneo. Es decir, si yo pienso en hace 25 o 30 años cuando empecé, cómo estaba de comprometida la gente con la empresa, me encuentro de todo. Y si lo miro ahora, pues también. Yo te diría que si tuviera que hacer una media, y no hablo en general porque desconozco otras empresas y otros sectores, si hablo de mi empresa, yo creo que ahora más. O sea, ahora hay más compromiso. Yo creo que ahora de la gente que tienes en Vinalium con el crecimiento de Vinalium. Sí, diría que varios factores, pero se me ocurren así a bote pronto 2. Una es que yo pienso que el personal ahora se siente partícipe de un proyecto con una marca posicionada, como decías, líderes en puntos de venta, que se ha hecho un trayecto bonito y del que sentirse orgulloso y que no lo he hecho yo, o sea, que lo hemos hecho muchas personas que han estado conmigo. En mi equipo la mayoría lleva mucho tiempo conmigo. Y por lo tanto eso hace estar más comprometido. Y segundo, es un tema numérico. Al final, cuando tienes 200 personas, el líder sigue siendo uno. Entonces,
La dedicación y la atención dividido entre 200, pues no es lo mismo que claro. dividido entre menos. Claro, la relación tuya con la persona que tienes trabajando Claro. es más cercana con 50. Está claro, yo estoy seguro que cualquier líder de cualquier empresa que tenga 3 trabajadores los va a tener mucho más motivados de media que cualquiera que tenga 300, porque es así. El de 300 hay un líder que puede tener motivados y enchufados y tal a sus 3, 4, 5, 6 que tenga como reportadores directos, pero es muy complicado llegar a cada vez más personas, ¿no? Entonces una de las cosas que yo planteo, seguimos creciendo, es que este nivel de motivación, de atención, de formación, de todo, seamos capaces de filtrarlo, es decir, que yo pueda transmitirlo al final a la gente que trabajo más estrechamente con ellos a diario y a su vez ellos pues a los demás, ¿no? A nivel formación, hemos hablado de que tenéis que tener mucha formación interna por el tema de la evolución de los vinos, pero también entiendo, ¿no?, que la gente que tienes en la empresa cada vez está más formada porque los retos no son los mismos ahora que hace 15 años, y no habláis, son distintas tiendas, el volumen, distintos problemas en el día a día. Sí, la formación, ya te digo que es muy diferente a la que se hacía hace muchos años. Primero es mucho más global, es decir, que se toca obviamente tema de formación sobre el mundo del vino, pero ahora en los cursos de formación que empezamos el de septiembre están tanto en el área de finanzas como en el área de logística como en el área comercial, están todos enfocados a cómo implementar la inteligencia artificial en cada departamento, es decir, que es una formación que, bueno, pues antes era imposible hacerla porque no existía, con lo cual ahora, al ser todo más global, la formación tiene que ser mucho más integral y eso es un cambio importante. Sí, sí. Claro, tenéis 100 tiendas repartidas, me imagino que tienes que hacer formaciones conjuntas. ¿Cómo lo hacéis? Mira, cuando una tienda empieza, normalmente hay un proceso de formación que obligamos a que sea 70 horas mínimo, que se desarrolla entre la central, algunas tiendas nuestras y finalmente en el punto de venta que se va a abrir. O cuando una persona entra nueva en la empresa, pues tiene un proceso de formación sobre la gestión de la tienda, el mundo del vino, la venta, desde la parte más técnica hasta la parte más comercial. Luego, semanalmente, por no decirte diariamente, pero bueno, semanalmente se envían dossiers de novedades del sector, vinos, añadas nuevas, cómo han evolucionado, procesos de elaboración nuevo, de todo un poco las novedades que han entrado en Vinalium o las novedades generales del sector. También hacemos durante el año varias visitas a bodegas con franquiciados, algunos vienen a todas, otros a algunas, y ahí hay un proceso de aprendizaje muy profundo sobre una bodega en concreto. Una vez al año organizamos la Feria Vinalium, que es esto se hace entre febrero y abril, normalmente es la época que solemos escoger. Este año se ha hecho la 9ª edición, por lo tanto en el 2026 será la 10ª edición, que queremos que sea pues bastante especial, de que dure en vez de un día, dure una semana con diferentes eventos, algunos más exclusivos, más cerrados, otros más abiertos, y ese día pues la verdad es que nos acompañan unas 140 bodegas y en la última edición tuvimos 2.000 visitantes. O sea, ¿está abierto al público? Está abierta a todos los franquiciados y cada tienda tiene 50 invitaciones para clientes. Vale. Entonces, sí, es abierto, se hace un domingo. Algunos años se hace en Barcelona, otros en Sabadell. El año que viene será en Sabadell también el recinto ferial, que es un sitio muy cómodo, con muy buena accesibilidad. Y yo invito a toda la gente que esté interesada en el mundo del vino, porque es un día en el que se pueden probar sin moverte del sitio un montón de bodegas de diferentes sitios, de diferentes zonas, países, hablar con el bodeguero o con el director comercial o con el enólogo de la bodega directamente. Eso te transmite pues, muy, muy directamente su filosofía y
Es una formación, primero, muy bonita y que combina muy bien la parte lúdica con la parte profesional. Es lo que todo el mundo nos dice y estamos, bueno, de la feria estamos súper orgullosos porque ha ido evolucionando. Hicimos una primera edición en la que vinieron, creo que 15 bodegas y 60 visitantes o algo así, y ha ido evolucionando hasta lo que es ahora el evento, que ese día hay mucha gente que lo espera durante todo el año porque es muy bonito. Me tendrás que explicar el truco, porque lo que tocas... Bueno, va evolucionando en positivo. No todo, no todo. De hecho, mira, esta es una de las cosas que si yo cuento mis errores, estoy seguro que son muchos más que los aciertos. O sea, al final... Sí, pero, oye, los aciertos... Esto es la vida esto es la vida empresarial. O sea, yo creo que para tener éxito, al final, tú tienes que tener 2, 3, 4 aciertos importantes en la vida, pero que sean muy importantes. Y eso te permite muchísimos errores. Y solo tienes que mirar que no haya ningún error que te mate. Si el error no te mata, tú ya has aprendido. Sigue. Y ya es una vacuna. Ya estás inmunizado contra ese error y probablemente contra toda una serie de tipos de errores similares a ese. Entonces, si es un error que apenas te supone perjuicio económico, psicológico, personal, lo que... esto es un muy buen avance. Si es un error que te causa un perjuicio importante, también es un avance, pero tienes que pagar el precio. Y si es y lo único que tienes que ver es que hay errores que te matan, que te arruinan o que te vuelven loco o entonces esos son los que hay que evitar. Pero fuera de eso es casi seguro que vas a cometer mucho más errores que aciertos. El error que te mata, aquí también ya entra la habilidad de la persona, ¿no? Porque sí que igual pueden haber algunos que no los visualices, pero muchos imagino que los puedes visualizar, y el tener un entorno... Y el tener un entorno y una trayectoria. Es decir, esos errores que te matan pues son seguramente mucho más probables cuando empiezas que cuando ya tienes una trayectoria, por lo que te decía. Al final los errores tienen pautas, puedes aprender de un error sobre otros. Entonces, cuando ya has cometido varios, pues has cometido casi todos los errores que se pueden cometer. ¿Tú has estado a punto de cometer alguno de estos que dices, me podían haber dejado cao? Sí, he estado a punto de cometer alguno que me dejó tocado, pero no hundido, por suerte. Bueno, ni tanto, pero bueno, que fue un perjuicio, sí, inversiones malas. En Vinalium te diría que no, pero en otros sectores, pues sí ha habido algunos. Por suerte, pocos. Pero errores pequeños muchísimos, tanto en Vinalium como fuera de eso, pero es que creo que es muy bueno. Cuando no cometes un error y aciertas, es que muchas veces, o sea, tú cuando cometes un error, al final lo vas a saber que ha sido un error, al día siguiente o al cabo de un año, pero más o menos lo vas a saber. Cuando has acertado, es muy probable que no lo sepas nunca, porque no ha pasado nada malo. Ya. Si tú has acertado y es notorio que has acertado porque has tenido un éxito muy grande, porque no sé qué, pues ese sí, pero hay microaciertos que lo más probable es que tú nunca detectes, que ni siquiera que tomaste una decisión en ese momento. En cambio, si es un error, o alguien te va a venir a decir no sé qué, o tú vas a ver la cuenta del banco que baja, o, ¿sabes? Entonces, esos microerrores sí que son muy importantes para que la curva de aprendizaje despegue. Sí, bueno, siempre dicen, ¿no?, que el ser humano es el que cae en la misma piedra 2, 3 y 4 veces. Dicen, errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Entonces, claro, errar hay que errar, sí. Intenta no equivocarte siempre en lo mismo. Quien toma decisiones se equivoca en algún momento, claro, seguro. Y si tomas 100 al día, pues te vas a equivocar en muchas. ¿No era Federer en una entrevista que decía que él había ganado el 51% de los puntos que había jugado en su vida? Es el número uno. O sea, claro, con el 51% ha ganado un montón de partidos. Bueno, pues esto es así. No vas a acertar siempre. Tienes que acertar las cosas importantes, relevantes, gordas, grandes, y del otro aprender, claro. Hablas, que una de las formaciones que vais a hacer es inteligencia artificial. ¿Crees que
y esto ya es futurología, casi, en algún momento la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a una persona que puedas tener en tienda que diga para escoger un vino para un momento concreto. Puede ser que llegue, puede ser que llegue. Espero que no, pero es probable que llegue, sí. Espero que no, porque yo creo que el trato humano en sí mismo ya es un plus. Entonces, a ver, somos animales sociales y nos gusta hablar con personas, pero claro, viendo lo que está haciendo la inteligencia artificial en estos momentos, que todavía yo creo que son incipientes, ¿no? Total. Viendo lo que está haciendo en estos momentos, pues oye, puede ser. Mira, la semana pasada hubo un cliente en una tienda que nos pidió: mira, quiero hacer un pedido, tengo que llenar mi bodega y quiero más o menos 80 botellas aproximadamente y quiero gastarme unos 1.000 euros. Y bueno, pues como profesionales hicimos una selección que cubriera diferente tipología de vino, diferentes gamas de precios, diferentes zonas de origen del vino, y se lo pasamos. Y el tío cogió la lista, la metió en ChatGPT y le dijo: dime de estos vinos. Y le pusimos 2 botellas de cada, porque es lo que solemos hacer. Creo que le preguntamos y nos dijo que ok. Y dijo: de estos vinos, a mí normalmente me gusta no sé qué, no sé cuánto y tal, y además quiero que sean vinos premiados, que tengan o puntos Parker o Peñín, o que hayan salido o en decanter o no sé qué. Y le dijo: pues mira, de estos, por el precio que te están diciendo y por el tal, este. Y él nos llamó y nos dijo: oye, hacerme el pedido, pero de estos 5, en vez de 2 botellas, ponerme 6 de cada uno. ¿Por qué? ChatGPT me ha dicho que esto es lo que está más premiado, lo que me va a gustar o lo que sé. Bueno, pues no ha sustituido a la persona, porque la selección la hicimos nosotros, pero nos ha ayudado. Y yo creo que la inteligencia artificial, pues como te digo, yo desconozco mucho pero por lo que estoy viendo nos va a ayudar muchísimo en todos los aspectos, en el comercial, pero también en el logístico, en el financiero, en todos, yo diría que en casi todos los departamentos. ¿Hasta qué punto? Bueno, y un consumidor más experto. Muchísimo lo que más. hizo este señor. Sí, es que lo llevamos, claro, es que lo llevas en el bolsillo. Quiero decir que tú estás en una tienda, sacas y dices: pues ayúdame con esto. Y cada vez lo utiliza más gente y cada vez para más cosas. Entonces, claro, yo creo que esto va a ser exponencial, que no somos capaces de imaginarnos hasta dónde, porque no estamos preparados para esa función exponencial. Tienes que pensar cómo vas a poner la inteligencia artificial en las estanterías. Una de las cosas que a las que nos vamos a enfrentar es probablemente, sí, en la web ya estamos trabajando con la agencia que nos lleva la web para el típico chatbot basado en inteligencia artificial, y lo que estamos haciendo es dotarlo de contenido propio porque no puedes perder tu esencia. Al final, si vas a tener en todos los sitios el mismo chat, va a perder valor. O sea, yo creo que uno de los retos es intentar utilizar la inteligencia artificial sin perder tu esencia, tu manera de ser y de manera de hacer las cosas. Y eso es lo que, pues estamos intentando. Sí, los límites y el aportarle la información. Correcto, exacto. Para que no te desvíe, porque si no, puede perder la personalidad. Y que intentes, dentro de las grandes dificultades, que se comporte como te comportarías tú siendo Vinalium, no como se comportaría otro, y que otro pues haga otra cosa diferente, como lo haya hecho él en su tienda física o en su vida, o no sea su filosofía de empresa o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es un gran reto, porque es un mundo, yo creo que todavía para la gran mayoría muy desconocido, que tiene unas ramificaciones que no sabemos seguro. Es totalmente desconocido y se tiene que ver en los próximos años cómo evoluciona. Sí, pero muy interesante. Yo creo que va a aportarnos mucho a nosotros, pero en general a la sociedad yo creo que le va a aportar mucho, y
y aunque hablamos muchas veces de los riesgos y de los peligros, pero bueno, está toda la parte, cuando se inventa el coche, pues también tiene riesgos y peligros, y se mata gente en coche, pero el miedo, lo que te da de bueno es muy superior a lo Es otro. lógico, es el miedo a lo desconocido, a lo que viene, pero es algo también muy bonito. O sea, Sí, totalmente. Y nos puede aportar un crecimiento espectacular. Sí, que nos mete en un mundo totalmente nuevo y bueno, y que hay que saber aprovecharlo, y que como todo en la vida, pues habrá gente que lo aproveche mejor y gente que lo aproveche peor, o gente que ni lo aproveche, ¿no? Pero eso es con todo. Dani, yo creo que queda un podcast muy interesante porque, primero, felicidades por el Gracias. proyectazo que es Vinalium, porque es una empresa impresionante. Yo la he conocido poco, pero por la parte que me toca he estado un poco vinculado con Xavi. Me ha hablado muy bien siempre de Vinalium. Me ha hecho muchísima ilusión que estés aquí. La verdad que tener actualmente 100 tiendas entre propias y franquiciadas es algo espectacular, que está al alcance de poca gente, y simplemente te lo quería decir, ¿no? Hombre, te agradezco y la verdad es que siempre que me dicen cosas así, la primera vez que me dijeron, oye, ¿cómo ves la evolución? Yo igual tendríamos 50 tiendas, no me había parado a pensar, y miraba atrás y digo, tío, es verdad que hemos hecho una trayectoria bonita y hemos conseguido cosas interesantes. Es espectacular. Pues no, te agradezco mucho las palabras, he estado súper cómodo, súper a gusto. También era para mí la primera vez de un formato así, aunque me han entrevistado en revistas especializadas y en algún diario, pero así formato podcast era la primera vez, he disfrutado mucho. Además veo que tenéis un proyecto que tiene futuro, os deseo que el futuro os depare lo mejor, porque es un buen formato y la verdad es que está muy cómodo. Muchas gracias.